¿Qué hubo, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos una vez más con un destape de carritos. En esta ocasión con el Lamborghini Countach 25 aniversario de la marca Tomica en su línea Tomica Limit Vantage Neo. Digo, Vintage Neo. Antes de comenzar, alguien me preguntó, porque con este carro viene perfecto, alguien me preguntó que por qué yo tenía la tendencia a subir carros desfasados, ¿no? Puesto que yo he subido carros que tienen hasta un año, incluso de antigüedad después de haber sido liberados o que llevan muchos meses después de haber sido liberados y yo ahí sí los subo. ¿Por qué lo hago? Porque simplemente me place. Creo que se han dado cuenta que yo en este canal no tengo esa tendencia de estar súper al día uno porque no tengo los recursos como para estar comprando todos los carros día uno. Y dos, porque simplemente voy subiendo lo que me gusta. En su momento fue con varios Porsches, luego me moví ya con algunos carros de competencia, me puse a subir varios Lamborghinis y pues ahorita realmente no hay mayor orden que subir lo que a mí me gusta. La única vez que estaba a la vanguardia con carros fue cuando salió esto. Cuando salieron la tripleta de los 963, perdón, de Porsche Penske de 2024, fue la única vez que compré todo y lo subí en la mayor brevedad posible. Pero el resto yo no hago eso. El resto yo simplemente subo como me place. Pero bueno, ya saben, siempre en la descripción están los tiempos por si quieren ver el unboxing, la historia o conclusiones, como les plazca. Muy bien, ahora en cuanto al unboxing. Primero lo primero, esta caja es idéntica a la de HH Toys. Si se acuerdan del HH Toys de la Essenza, misma caja. Obviamente Tomica es mucho más antigua, así que ya sabemos HH de dónde sacó la inspiración. Cabe aclarar, yo no tengo Tomicas en mi colección y este tampoco es de mi propiedad, es de un amigo. Le hice el favor de conseguírselo y pues aprovecho antes de entregárselo a grabarlo, él me dio el permiso. Pero bueno, la caja, idéntica a la de un HH, eso no tiene nada de malo, obviamente. Tiene aquí el plus de que tiene una foto de la miniatura, esto no es el carro real sino la miniatura. Vemos acá el logo de Lamborghini, vemos el nombre completo del carro, aquí vemos otra vez Tomica Limit Vantage Neo, vemos acá abajo Tomitech, que eso es parte como del branding, otra vez el nombre aquí, Escalón 64, Tomitech, aquí más de lo mismo, una foto superior que nos deja ya ver cómo son parte de los gimmicks, bastante bien, de vuelta Tomitech, Tomica Limit Vantage Neo o TLB como lo conoce todo el mundo. Más de lo mismo acá, pero entonces desde atrás. Y si vamos a la parte de abajo, podemos ver que dice el Lamborghini y el toro y escudo de Lamborghini son marca registrada y propiedad de Automóvil Lamborghini S.p.A. Algo que ya conocemos bastante bien, porque obviamente Tomica usa licencias. Tomica no es una marca piratilla. Aquí vemos obviamente el escudito de Lambo y poco más información en chino. Si esto es no, japonés, qué pena con ustedes. La costumbre de ver chino por todo lado. Recordad que Tomica es una empresa pues japonesa, aunque produce sus cosas en China. Y ahora sí, si abrimos el carro, es que les digo, HH se le copió todo lo que pudo a Tomica, que no está mal, la presentación es bastante particular. Bueno, aquí vemos historia y ficha técnica del carro, pues está en japonés, así que lo vamos a ignorar. Y ya en este lado nos vamos a encontrar con el hermoso carrito. Y bueno, aquí antes de tenemos una pequeña ilustración que nos indica que los espejos tienen que ser pegados porque los espejos no vienen en el carro. Eso es como muy típico, perdón, de Tomica Limit Vantage Neo. Aquí obviamente dice las instrucciones, vuelve el punto, está en japonés, así que no tenemos ni idea. Y aquí en la parte de atrás nos dice que pues tiene moving parts, sin necesidad de leer lo que dice acá, pues la imagen es muy ilustrativa. Y ahora sí, sacamos el carro con mucho cuidado. Nos vamos a encontrar con algo importante. Aquí debajo del carro están sus espejos. Como se pueden dar cuenta, color plateadito, bastante bonitos. Esto hay que cortarlo con pinzas, obviamente, y pegarlo con mucho cuidado. Yo no sé si el dueño del carrito lo vaya a pegar o va a conservar los espejos por fuera. Tendría que hablar con él, porque sé que tiene algún que otro Tomica. Bueno, lo mismo, la protección es que es idéntico a un HH. Y ya si vemos el carrito, hay que sacarlo girando simplemente. Bueno, acá otra parte de la protección en color negro, nada del otro mundo.
y este pequeño papel de mantequilla que sirve para que el carro no se vaya a mover ni rayar. Ahora sí, este tiene un hermoso color plata, es idéntico al que se utilizó en la presentación del automóvil, y lastimosamente hasta la luz es un poco molesta con esto, pero bueno. ¿Qué nos vamos a encontrar? Entonces, la revisión primero, este no tiene alerón, he visto un par de versiones del 25 aniversario que sí cuenta con su alerón. Este no lo tiene, se ve más bonito sin el alerón, la verdad, porque pues el alerón es más típico del LP500 o el LP5000. Tiene una pequeña modificación en cuanto a su forma base. Si se dan cuenta, la cuña en la punta no es tan filosa, sino que tiene esta pequeña splitter acá. Pues eso hace parte del restyling que sufrió. Vamos a ver que las ruedas tienen un paso de rueda un poco más ancho, y asimismo pues los rines son un poquito diferentes. Acá podemos ver básicamente branquias, esto es un accesorio aerodinámico. Y si nos vamos hacia atrás, pues veremos que tiene aquí escrito Countach. Tiene sus faros acrílicos completamente, incluyendo los de abajo. Tiene los tubos de escape pintados y no mucho más. Es un carro bastante sencillo. Obviamente en la parte del frente pues tiene el loguito de Lamborghini, tiene sus luces frontales también como acrílicos. Y algo que sí me pareció un poquito triste, la versión premium, pero creo que no es de este sino del LP500 o el que es base del primer Countach, no estoy seguro cuál de los dos, tiene aquí una pequeña palanca muy pequeñita que al moverla hace salir los faros, porque pues este carro en la vida real tenía sus faritos escapoteables. Es una pena que en esta edición no lo hayan puesto. Otra cosa, el interior es color beige, no tiene pintado los cinturones, tiene aquí pintado un poquito la palanca de cambios, y el tablero pues la verdad no le veo mayor detalle. Igual se ve muy bien el carro. Y algo especial, tiene moving parts. Toca hacerlo con obviamente mucho cuidado. Vean, se puede sacar sus puerticas en forma de tijera. Veanlo, muy bonito, forma de tijera. Y también se le puede sacar la tapita del motor. Algo que me doy cuenta, la tapa del motor, ya iba a decir, no cierra bien, tiene un clic. Vean, no sé si se alcanza a escuchar, voy a acercarme un poquito. Ahí se escucha. Listo, tiene un pequeño clic y aquí podríamos ver su motor, aunque no está detallado, la verdad. Si lo miramos, sí, aquí se nota, no está detallado. Lastimosamente por el color plateado del carro es muy difícil, o sea, la luz le está pegando muy feo a la cámara y simplemente no está siendo capaz de interpretarla muy bien. Ahora sí podemos ver con mayor atención sus interiores. Como les decía, la sillita pues no tiene nada especial, no vemos un cinturón, no vemos un patrón de colores, sí está bien modelada obviamente. Lo mismo pasa aquí con el interior, el volante pues está bien hecho, el tablero tiene más o menos forma, la palanca de cambios también se ve bien, pero pues no contamos con pintura adicional que dé ese plus, ¿no? Porque este carro es muy costoso, los Tomica Limit Vantage Neo son súper costosos. Entonces la verdad se me hace un poquito feo. El carro rueda, eso sí, como buen Tomica siempre vamos a ver que los carros ruedan a la perfección. Sus llantas son de goma y su base totalmente metálica. Entonces bastante bien. Obviamente cerramos aquí con cuidado sus puerticas. Acá. Y acá esto. Es un carro muy lindo, la verdad. Entonces vamos a pasar con la parte pues de la historia. Muy bien, y en cuanto a la historia, ¿qué nos vamos a encontrar con este carro? Primero, lo más importante, porque se llama 25 aniversario, quizás alguno no lo sabe, quizás sí lo saben, no importa, es 25 aniversario no del modelo, sino es 25 aniversario de la marca, ya que este carro se empezó a producir en 1988, cuando pues justo se cumplieron los 25 años del Lamborghini automóvil, y se dejó de producir en 1990, cuando pues entró el Diablo a ser su sucesor. Algo también importante de este carro, este restyling fue hecho por Horacio Pagani, que pues ya todos conocemos hoy en día los Pagani, lo importantes que son, y pues siendo los superdeportivos más bonitos y valiosos dentro de lo que está en el estándar. Me cuesta intentar posicionarlo de una manera que la luz no lo haga brillar en exceso. Aquí se ve bien.
Otra cosa, pues este carro posee obviamente su motor V12, como era, es muy típico de los Lamborghinis de esa época, hasta bueno, mediados de los 2000, cuando llegó el Gallardo, que ya fue la primera vez que vimos un V10, pero bueno, eso es otra historia. Tiene 455 caballos de fuerza, bastante potente para su época, aunque hay que entender que igualmente uno dice, bueno, bastante potente para su época, pero tenía un V12, que sí, naturalmente aspirado, pero no quita el hecho que era un V12. Entonces uno lo ve en retrospectiva y de pronto sí le falta algo de potencia, ¿cierto? Y la velocidad máxima pues sí supera los 309 kilómetros por hora. Así que uno dice, bueno, le falta quizás algo de potencia, pero realmente llegaba a tener una velocidad muy buena. Como buen V12, obviamente comía muchísima gasolina, cerca de 5.2 litros es el motor. Y con una palanca de cambios, por lo que obviamente era de marchas pues manuales. Este carro, además, pues es como el pináculo, ¿no?, de lo que fue el diseño de Lambo. Recordemos que en parte tuvo ciertas inspiraciones el Countach original, en lo que fue el Dome Zero, en lo que fue el Strato Zero, carros súper afilados con esta estética de cuña, y aquí se nota un poquito más refinado, más bonito. La verdad es un carro que vale mucho la pena. Yo siento que tiene una pieza de coleccionismo histórico muy importante, porque lo reiteramos, es la última versión del Countach después del LP500, LP5000, LPS, QV. Y tiene una calidad que yo considero bastante alta. Y bien, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el carro? A mí la verdad se me hace muy lindo. Y lo que son los acabados son muy bonitos. Tiene un gimmick obviamente, que son sus puerticas en forma de tijera, muy importante, que se le puede aquí abrir el capó del motor. Es muy bonito, el modelado está muy bien hecho, está lleno de acrílico, la pintura es muy bonita, no hay ningún tipo de QC, la textura en las manos también es agradable. ¿Qué es lo único que me parece feo? Obviamente el hecho de que haya que conectarle los espejos de manera manual. Esto, esto está horrible. Yo no soy el dueño del carro y aún así me parece una pésima decisión. Entonces, eh, ¿qué otra cosa de pronto vería como algo malo? No tiene hechos los interiores. Yo sé, el carro ya tiene más de 2 años, este modelo, desde que se fabricó la primera vez. Y aún así no quita el hecho que siento que es un poquito, ¿cómo decirlo de manera amable? Un poquito vago por parte de Tomica, porque estos carros no son baratos. Les digo el precio, costó 172.000 pesos colombianos, esos son como $42. No, $45. Hagan de cuenta que ronda los $45. No sé cómo sea en otros países, pero en Colombia los Tomica son bastante más caros. Los Tomica incluso llegan a pasar los $55, los $60. Estos de Tomica Limit Vantage New, obviamente. Entonces, pues uno dice, claro, está costoso, muy costoso, pero en comparación a cómo se tienden a conseguir, no está tan costoso. Y tengamos en cuenta que pues es un modelo ya algo viejo, ¿no? No es un modelo reciente que uno puede decir, bueno, es que el carro apenas tiene 3 meses y que cueste todo lo que cuesta. No, este modelo ya tiene bastante edad, eso es innegable, pero es muy costoso. Yo lo recomendaría, sí. ¿Qué nota le daría? 4,5 estrellas. Ese 0.5 que pierde es por dos factores: los espejos y el hecho de que no tiene pintable interior. Ustedes dirán, uy, pero qué poco exigente, es que el resto está demasiado bien hecho, créanme, la sensación de mover las puertas es muy bueno, el capocito es muy bueno, los acabados son espectaculares, hay acrílico en todo lado, tiene llanticas de goma, base metálica, rueda, tiene licencia, o sea, está muy bien. El único pero que tiene no es tan grave, porque los espejos finalmente uno se los pega. Quizás los interiores sí lo vería como algo malo, y por eso sí el 0.5 lo pierde completamente. Pero bueno, sin más, espero les haya gustado, y de ser así, ya saben, me pueden dejar un like, una suscripción, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.